Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Julio, Sol y Julio Alejandro. Sí, así es. Gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto en saludar la doctora María Elisa Velázquez, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, maestra. Doctora, perdón. ¿Cuándo? Empecemos con la historia, creo yo. Sí. ¿Cuándo y por qué llegaron africanos a México? Llegaron desde el momento de la conquista, fundamentalmente a cumplir con varias tareas económicas, entre otras cosas porque faltaba mano de obra. Hay que recordar que los indígenas sufrieron una caída demográfica muy importante, casi del 90%, más del 90%, y entonces se requería mano de obra para las nuevas empresas de los españoles. Entonces, desde el momento de la conquista empiezan a llegar, algunos llegaron como parte de los conquistadores, incluso fueron conquistadores, pero la gran cantidad de africanos esclavizados llegaron a partir de la segunda mitad del siglo XVI y a lo largo de todo el periodo colonial. En este sentido, ¿llegaron la mayoría de ellos como esclavos? ¿Y cuándo es que ellos lograron su libertad? ¿Y qué tipo de estatus tenían? ¿Cómo se les consideraban? ¿Se les consideraban como seres humanos plenos, bajo ciertas libertades condicionales, o en qué estado vivían? Sí, la mayoría de ellos, como decíamos antes, llegaron esclavizados. Había un gran comercio en ese momento, un comercio importante, fundamentalmente de los portugueses. Después estuvieron involucrados los holandeses y otros, y los ingleses, por supuesto. Ellos llegaban esclavizados, se les llamaban bozales a estas personas que llegaban de distintas regiones del continente africano, fundamentalmente de la parte de Senegambia y de África Central, y llegaban por el puerto de Veracruz, unos llegaban también por Campeche ya en el siglo XVIII, otros llegaron también por el Pacífico y eran llevados a la Ciudad de México y después a todo el territorio de la Nueva España. Muchos de ellos fueron esclavizados durante toda su vida, pero otros muchos lograron obtener su libertad por varias vías. Se podía obtener la libertad si los amos la otorgaban. También se podía comprar la libertad. Tenemos casos de esclavizados que ahorraron durante mucho tiempo, que sus parientes y sus amigos ayudaron a conseguir su libertad, es decir, hubo formas. Una importante que hay que recalcar para entender el caso de México es que muchos africanos esclavizados se casaron con indígenas libres, el vientre lo daba a las mujeres. Hay que recordar que desde 1542 se prohibió la esclavización de los indígenas. Entonces, si yo era un hombre esclavizado, un africano, y tenía hijos con una indígena, pues mis hijos iban a ser libres. Entonces, ya en el finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII y XVIII, vemos contingentes de afrodescendientes en México, muchos de ellos libres. ¿En qué momento, doctora, exactamente se concede o se formaliza la libertad de estos esclavizados? Bueno, se les concedía cuando hacían el trámite, su carta de libertad, ¿no? Pero la abolición de la esclavitud totalmente, no sé si a eso se refieren, se logra en 1829. Desde la independencia empiezan a haber bandos como el de Miguel Hidalgo, como el del mismo Morelos, que hablan de la abolición de la esclavitud, pero formalmente la proclama Vicente Guerrero, justamente un afromexicano. Doctora, ¿cuáles fueron los pensamientos, las ideologías y de dónde venían estas maneras que en 1829 se generó para crear esta carta oficial o este momento de la abolición de la esclavitud? ¿Cuáles fueron los personajes, los intelectuales, los filósofos, los pensadores que las crearon? Claro, ya había un movimiento abolicionista importante, había pasado ya también la revolución de Haití, entonces había ya grandes pensadores, muchas veces los mismos ilustrados, ¿no?
ya habían hablado de la abolición de la esclavitud. Y entonces, por ejemplo, el mismo Miguel Hidalgo o Morelos, bueno, habían leído a muchos de los abolicionistas del siglo XVIII y estaban de acuerdo en estas ideas, y había una presión importante como parte de los ideales de la independencia en conseguir la abolición de la esclavitud de los africanos y también de los esclavos indígenas que lo eran decían por justa guerra, ¿no? Estos esclavizados, sobre todo los del norte, indígenas, los hacían esclavizados porque no se rendían, ¿no? Los demás no podían ser esclavizados. Entonces ya había un ambiente de pensamiento liberal que buscaba la abolición de la esclavitud. Muy bien. Perdón, bueno, adelante. No, ¿en qué momento se decidió, porque se habla mucho de que se borró la afrodescendencia de la historia mexicana? ¿En qué momento pasó esto y cómo fue que se mezcló que decidieron mezclarlo con la historia indígena? Bueno, lo que pasa es que para entender la historia de los africanos y afrodescendientes en México, hay que entender esta convivencia y este intercambio continuo con las poblaciones indígenas. O sea, México nunca, durante el periodo colonial, no fue una sociedad segregonista, o sea, es decir, que hubiera colonias de indígenas y colonias de africanos y colonias de españoles, por más que hubo ciertos criterios de hacer, por ejemplo, repúblicas de indios y de españoles, esto nunca funcionó. Entonces siempre hubo intercambio entre todas las poblaciones. Por eso también los rasgos físicos de las y los mexicanos no se advierte tanto la presencia africana, porque somos poblaciones en donde hubo mestizaje de estos grupos. Es impresionante, a México llegaron alrededor de 250,000 personas del continente africano, y por decirles un dato, a Estados Unidos llegaron 500,000, o sea, solo 250,000. O sea, ¿cómo entenderíamos la diferencia en la historia de los afros en un país como Estados Unidos y como México? Por todas estas características, por la importancia de las distintas poblaciones que formaron parte de nuestro país. Y en todo este proceso de construcción de la identidad mexicana, ¿cómo participaron estos grupos, estos segmentos sociales de la población afrodescendiente? Pues fueron importantísimos para todas las actividades. Ahorita hablamos un poco, si quieren, de cómo se olvida esta presencia, pero ellos forman parte, pues, de todas las actividades económicas de la época novohispana. Ellos son los arrieros, son los que trabajan en las haciendas ganaderas, en las minas, eran importantísimos en las minas. Ellos también trabajan como en los gremios, como pintores, como talabarteros, como sastres, en un montón de actividades, y son fundamentales. Hay personajes de los que poco se habla en México, como un pintor famosísimo, Juan Correa, un pintor barroco de finales del siglo XVII, y bueno, tenemos pinturas extraordinarias de Juan Correa, nada menos que en la Catedral Metropolitana. Él pintó la mitad de la sacristía y bueno, era uno de los pintores más talentosos pero más reconocidos en su época. Entonces, con esto quiero decir que el estigma de tener un color de piel o de ser descendiente de africano no era tan importante en el siglo XVII y todavía a principios del XVIII. Esto empieza a mediados del XVIII con la creación del concepto de la raza. Perfecto. Doctora, ¿qué idiomas hablaban los africanos cuando llegaron? ¿Y cómo era la convivencia, los procesos de convivencia con los indígenas? Bueno, hablaban muchísimos idiomas, dependía de qué zona, de qué región, de qué cultura vinieran, ¿no? Al principio, por ejemplo, vinieron muchos de la región de Senegambia, del África Occidental, que hablaban wolof, hablaban mandingo, muchas variaciones del mandingo, pero luego llegaron muchos grupos de África Central, de Angola, del Congo. Entonces también hablaban varios idiomas que se han agrupado en las lenguas bantús, que incluyen, por ejemplo, el kikongo, el kimbundú, y bueno,
no solo tenían idiomas, sino tenían formas de pensar, formas de organizarse, formas de una gastronomía impresionante de la que después ya oí que va a hablar Doris. Es decir, tenían su cultura y tenían sus propios bagajes culturales. Y esto es muy importante decirlo porque cuando se habla de negros o de solo de africanos, nos olvidamos de esto, de que África es un continente muy grande, muy variado, muy rico, y que no vinieron negros, vinieron wolofs, vinieron mandingos, vinieron congos, en fin, o sea, una serie de personas que tenían historia, tenían cultura, tenían idioma. Y, bueno, convivieron con los indígenas que también no eran un solo grupo de indígenas, sino de varias culturas, con varios idiomas, y recrearon una nueva cultura que es la mexicana. Qué interesante. Doctora, usted habló que en los siglos XVII y XVIII no existía ese nivel tan fuerte de segregación o de que a los negros o a los afrodescendientes se le vieran de una manera muy negativa, y que cambió este concepto cuando se inventó o se propuso el concepto de la raza. ¿Cuándo fue en qué periodo se inventó, por así llamarlo, ese concepto, y de qué manera los afectó? Fíjate, Alejandro, empieza a mediados del siglo XVIII esta noción de raza. O sea, en medio de este auge de la ciencia, que rompe además con todo un pensamiento anterior de la escolástica, nace esta preocupación por catalogar, por clasificar, por hacer ciencia, ¿no? Y en este sentido se inventa esto de que los seres humanos estábamos divididos en razas, y que había razas blancas, razas negras, razas amarillas, etc. Bueno, hasta ahí no íbamos tan mal, pero resultaba que había unas razas inferiores y unas razas superiores. Y entonces se empieza a caracterizar a los grupos humanos no solo por su fenotipo, es decir, por su color de piel, por la forma de su boca, el pelo, sino también por su cultura y su origen. Entonces, así nace el concepto de raza y así nace el racismo. ¿Por qué? Porque se justifica, como estas personas son inferiores, las tenemos que esclavizar. Esto no es casual, además, porque en el siglo XVIII se da el auge del comercio de personas esclavizadas, no a México, pero a otros lugares como Brasil. A Brasil llegan casi 5 millones de esclavizados en el siglo XVIII y XIX. A Estados Unidos es cuando más llegan, al Caribe. Entonces, ¿cómo justificar que después de las ideas de los derechos humanos de la Revolución Francesa se estuvieran comerciando no a miles, a millones de personas de un continente? Bueno, justificándolo a través de que eran una raza inferior. Y estos prejuicios, estos estereotipos, estas ideas racistas son las que se empiezan a difundir y son las que llegan a México. Y entonces a partir de ese momento se empieza a negar la importancia de los afrodescendientes. El primer libro de la historia de México, que lo escribió Clavijero, el jesuita Clavijero, el gran historiador, exalta mucho a las culturas indígenas y dice, por suerte, de estos negros de África llegaron muy pocos, llegaron unos cuantos, contados con las manos, y ya se disolvieron. Y con esta idea sigue haciéndose la historiografía del siglo XIX y se va negando y se va olvidando, y además se va haciendo un acto importante de olvido, de menosprecio y por lo tanto de racismo de estas poblaciones africanas y afrodescendientes en México. Qué interesante. Doctora, existen varios personajes afrodescendientes que han marcado la historia de nuestro país. Por ejemplo, Vicente Guerrero, José María Morelos y Pavón, y se dice de Emiliano Zapata. ¿Nos puede contar un poco acerca de esto? Claro, es muy interesante. Les decía antes que hay muchas personas que participaron en la historia de México, pero hay algunos personajes importantes que todos los mexicanos y mexicanas conocemos, pero que no sabemos que eran afrodescendientes, como Vicente Guerrero. Vicente Guerrero nació en Tixla, era de familia afro. Esto es muy conocido porque tenemos muchos testimonios.
Él, como todos sabemos, pues fue uno de los líderes de la insurgencia más importante, estuvo controlando el sur de la insurgencia y fue el que por más años, casi 10 años, resistió a las tropas reales y fue presidente. O sea, es nuestro segundo presidente y pues pocos mexicanos sabemos que el segundo presidente de México fue un afromexicano. Y mucho de lo que sabemos de Guerrero y de por qué era afromexicano es por la serie de críticas que recibió en su momento de los políticos de la época, pues ya estamos hablando de principios del 19, finales del 18, que como Bustamante, por ejemplo, el historiador, que hablan de él como el simio, como una familia de negros, cómo iba un negro a gobernar nuestro país, en fin, ¿no? Entonces, bueno, él es un ejemplo muy importante. También José María Morelos y Pavón, él nació en Morelia, en entonces Valladolid. No tenemos la certeza de que sea afrodescendiente porque su acta de nacimiento dice que es español, sus padres así lo registran, pero también tenemos indicios de gente que habla de cronistas que hablan de él, haciendo alusión a que era afrodescendiente. Había muchos afrodescendientes en Michoacán, sobre todo en la Tierra Caliente, y bueno, su fenotipo, pero además también sus ideales nos hablan de que era muy posiblemente un afrodescendiente. Y finalmente, Emiliano Zapata. Tampoco sabemos mucho, no nos consta que Emiliano Zapata haya sido afrodescendiente, pero lo que sí sabemos es que la presencia de afros, de africanos en Morelos fue muy destacada. Ellos trabajaban para las haciendas cañeras durante toda la época colonial, y lo que ha sido muy interesante es que uno de los biógrafos más importantes de Zapata, Womack, dijo en la última edición de su libro que en otros libros no había hablado de la importancia de los afrodescendientes de la región y que muy posiblemente la biografía de Guerrero tenga que ver con una familia de afrodescendientes. Qué interesante. Doctora, ¿se sabe el origen o hay manera nosotros de suponer de qué país o de qué culturas del territorio africano, de qué etnias venían estos personajes mexicanos, Guerrero, Morelos y Pavón, Emiliano Zapata? Se podría decir que venían de Senegal, que venían de Camerún, que la mayoría venían de estas tribus Bantu. ¿Es posible? Es difícil, Alejandro. Tendríamos que tener, o sea, hay muchas maneras de saberlo. Primero tendríamos que hacer pues un análisis de dónde venían según la época, ¿no? Entonces es muy posible que Guerrero tuviera antecedentes bantús, por ejemplo, porque ellos llegan en el siglo XVII, XVIII. También si tuviéramos los restos óseos, yo pedí que cuando los sacaron de la independencia me dejaran hacerle una prueba de DNA. Podríamos también, ahora se han hecho muchos estudios en antropología física y están encontrando cosas maravillosas de grupos concretos que podemos hacer estudios sobre el pasado de estas personas, pero es complicado porque tendríamos que tener acceso a estos restos óseos, ¿no? Pero sí más o menos podemos saber por las características del comercio, ¿no? Sabemos de que vienen. No son tribus, Alejandro, son culturas. Para ir precisando. Sí. ¿Y cómo ha impactado todo este proceso hasta llevarnos a un México como el actual, en el cual considerarse negro pues es casi un insulto? Hay muchas personas que aun cuando pudiesen tener estos rasgos, pues se enojan si se les pregunta si son afrodescendientes. Sí, bueno, es que a partir, como decíamos, también tiene que ver con un problema histórico. A partir de la negación que ha habido en la historia de México sobre las poblaciones afro, pues también ha habido un silencio y un menosprecio absoluto. O sea, si ustedes se ponen a pensar,
como decía antes el profesor Sergio Peñalosa, bueno, los libros de texto hablan muy poco del tema y lo ponen como algo muy superficial, pero además no tenemos museos que hablen de ese tema. O sea, ni el Museo de Antropología tiene ni siquiera 4 renglones que hable sobre esta historia. Solo tenemos 2 museos, uno en Coajiniculapa y otro en Huehuetán, en el estado de Guerrero, los dos, pero son más museos pequeños, museos comunitarios. Entonces necesitamos información, porque los mexicanos y la gran parte de las personas en el mundo, de las sociedades, tenemos muchísimos problemas de prejuicios y de racismo. O sea, se han hablado durante años, décadas, de estas razas inferiores, de todo lo que tienen de malo estas personas, de lo inferiores que son. Entonces, ¿quién va a quererse identificar con alguien que por años, sobre todo también a nivel familiar, se ha dicho que es inferior? Entonces, lo que necesitamos para combatir el racismo fundamentalmente es información, es sentirnos orgullosos de nuestro pasado. O sea, es maravilloso que hayan venido miles de africanos, por más que haya sido doloroso el proceso. Es maravilloso que todavía podamos reconocer de manera física, pero también de manera histórica y cultural este pasado. Y también deberíamos de estar orgullosos de los que llegan actualmente, de los afromexicanos contemporáneos. Claro. Entonces, para combatir el racismo, lo que necesitamos es conocimiento, información. Acabar con el racismo es desmantelar esta idea de que existen las razas. Ustedes vean en los medios de comunicación, cuando hablan de los negros, siempre hablan de las razas negras. Es raro oír raza blanca. Cuando ves un partido de fútbol, siempre dicen el de raza negra, no dicen es de Camerún, no dicen es de España, no dicen es de Guinea. Pero en cambio, si son los europeos, ellos sí tienen país, sí tienen cultura. Entonces tenemos que acabar con todas estas ideas racistas y asumir que somos una sola especie humana y que somos prácticamente idénticos biológicamente. Y lo que sí somos, por suerte, es que somos muy diversos culturalmente, y eso es lo que nos da fortaleza y lo que nos da enriquecimiento. Claro. Bien. Como último, nada más, me gustaría, no sé si nos pueda recomendar algún libro, alguna lectura que nos ayude a entender un poco más acerca de este tema en específico, de la afrodescendencia en México y del racismo, tal vez. Claro que sí, Sol. Mira, hay un libro que hicimos ya hace varios años, Gabriela Iturralde y yo. De CONAPRED. En CONAPRED y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene un programa específico de estudio, de investigación, de docencia y capacitación sobre este tema, que se llama Afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación. Este libro se puede buscar en la web y se puede bajar. Entonces, es un libro que hicimos de divulgación justamente para maestros, para público en general, y también tenemos una página Afroína, donde ahí pueden encontrar videos, información y bueno, todo lo que necesiten, y pues buscarnos también. Ahí estamos en el INAH, ahorita estamos en las casas por la epidemia, pero ahí estamos a sus órdenes para cualquier información sobre este tema. Muchas Doctora gracias. María Elisa Velázquez, ha sido un placer escucharla. Sabemos de su autoridad, de su conocimiento, sabemos de la especialización y lo mucho que ha hecho en este tema, y la verdad es que nos dio mucho gusto cuando aceptó la entrevista y ahora que hemos podido hablar con usted, con aprecio y reconocimiento. Gracias, doctora. Gracias, Julio, al contrario, gracias a ustedes. Tengo un hijo afromexicano, afromexicano contemporáneo, y que se asome a saludar. Que diga hola. No se pierde uno solo, así que estaba muy feliz de que yo hablara en mi programa. Ay, no, saludos, por favor. Y si quiere salir aquí a saludar, con mucho gusto. Tumani, ven a saludar, se llama Tumani Cámara. ¿Cómo estás, Tumani? ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludos, gracias por seguir los programas. Bueno. Sí, justo. Muy buenos, hacen mucho bien. Bien, muchas gracias. Bueno, pues buenas noches y de veras muy agradecidos, y ya seguiremos hablando de este tema interesante. Gracias, claro, doctora. Que sí, tenemos que hablar del INAH, Julio, que lo están desmantelando. Sí, cuando quieran.
en este fin de semanita nos podemos poner de acuerdo. Si me escriben a julioastillero@gmail.com y nos ponemos de acuerdo para el programa de lunes. Con mucho gusto. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.